A ver, ¿qué es una organización? Parece una pregunta súper sencilla, ¿no? Nos imaginamos edificios, logos, organigramas, pero ¿y si todo eso fuera en realidad una especie de ilusión? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desarmar por completo esa idea usando la teoría revolucionaria de Carl Wick. Y para empezar fuerte, vamos directo con una de las frases más conocidas de Wick. La palabra organización es un sustantivo y también es un mito. Ojo, con esto no está diciendo que las empresas o los grupos no existan. Lo que quiere decir es que la forma en que pensamos en ellas, como si fueran objetos sólidos, fijos, es el verdadero error. Así que, claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si una organización no es una cosa que podemos señalar con el dedo, entonces, ¿qué es? Para encontrar la respuesta, primero tenemos que entender el problema de fondo que el acto de organizar busca resolver. Aquí es donde empieza todo. Para Wake, el verdadero problema no está dentro de la organización, sino afuera. El mundo en el que vivimos no es para nada claro o predecible. Al contrario, es un bombardeo constante de información y eventos que son ambiguos, inciertos, que pueden significar mil cosas a la vez. Y es esa ambigüedad lo que necesitamos de alguna forma manejar. Miren, para que quede más claro, Wake cuenta esta pequeña historia. Hay 3 árbitros de béisbol discutiendo sobre cómo marcar las bolas y los strikes. El primero dice, yo las marco como son. El segundo, un poco más humilde, yo las marco como las veo. Pero el tercero, el más astuto, dice, no son nada hasta que yo las marco. Este último entiende el punto clave. La realidad no es algo que simplemente encontramos, es algo que creamos activamente con nuestras interpretaciones. O pensemos en este otro ejemplo que es todavía más caótico. Wick describe a un director de orquesta que, en medio de la pasión del momento, se rompe la batuta y se clava un pedazo en la mano. Y sigue dirigiendo como si nada por 20 minutos. Imagínense la locura. La orquesta y el director tuvieron que improvisar y darle sentido a esa situación tan absurda sobre la marcha. No había un manual para eso, ¿verdad? Bueno, para todo este lío hay un término técnico, equivocidad. Se refiere justo a eso, a la existencia de muchas interpretaciones, a veces hasta contradictorias, para una misma situación. Pero lo interesante es que para Wick, esta ambigüedad no es un problema que hay que evitar. Al contrario, es la materia prima, es la razón de ser del acto de organizar. Y con esto en mente, llegamos al cambio de mentalidad más importante de todos. Para de verdad entender qué es una organización, tenemos que dejar de pensar en un sustantivo, en algo estático, y empezar a pensar en un verbo, en algo que está pasando todo el tiempo. El mismo Wake lo dice de una forma genial. Para entender mejor a las organizaciones, deberíamos eliminar los sustantivos, ser generosos con los verbos y extravagantes con los gerundios. O sea, no es la organización, es el organizar. Lo que importa es la acción. Entonces, el punto crucial es esta diferencia. Por un lado, la visión de siempre, la organización como algo estático, una estructura, una cosa, ese organigrama que cuelga de la pared. Y por otro, la visión de Wake, el organizar como un proceso dinámico, una acción que nunca para, un flujo de eventos que se están creando y rehaciendo a cada momento. Esta es la definición formal de Wicks, y es un poco densa, así que vamos a desglosarla. Organizar es una gramática validada por consenso para reducir la equivocidad por medio de comportamientos entrelazados y con sentido. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que es un conjunto de reglas, como una gramática, en las que un grupo se pone de acuerdo para darle sentido a la ambigüedad del mundo, y lo hacen a través de cómo sus acciones se coordinan y se conectan entre sí. ¿Y cuál es la pieza más pequeña de todo este proceso? Es lo que Wick llama el doble interacto. No es solo acción y reacción, es la persona A hace algo, la persona B responde a eso y, aquí viene lo importante, la persona A ajusta lo que hace o dice basándose en la respuesta de B. Es en ese pequeño ciclo de 3 pasos donde se va construyendo el significado compartido. Ahora, lo que es realmente fascinante es ver cómo funciona este motor de crear sentido. Wake nos propone un proceso psicológico de 3 etapas, que es básicamente el corazón de toda la actividad de organizar. Esta famosa pregunta captura la esencia de todo a la perfección. ¿Cómo puedo saber lo que pienso hasta que veo lo que digo? Esta sugiere algo que va en contra de la intuición. No es que primero pensamos y planeamos todo y luego actuamos. Es al revés.
Actuamos primero y luego miramos hacia atrás, a nuestras propias acciones, para entender qué significaba la situación. Es un proceso de darle sentido a las cosas después de que pasaron. Este modelo tiene 3 pasos. Primero está la puesta en escena o enactment. Aquí es donde actuamos, donde creamos la información y el entorno que luego vamos a interpretar. Segundo, la selección. Aquí es donde le damos una explicación, una historia plausible a lo que acabamos de hacer para responder a la pregunta ¿qué está pasando aquí? Y tercero, la retención. Es cuando guardamos esos significados, esas recetas de cómo funcionaron las cosas para usarlas en el futuro. Para que no se nos olvide, hay una metáfora buenísima. Es como si las organizaciones hablaran consigo mismas. La puesta en escena para descubrir qué es lo que están pensando, la selección, y luego guardan ese pensamiento como conocimiento. La retención es un ciclo constante de actuar, interpretar y aprender. Muy bien. Con todo esto ya sobre la mesa, volvamos a la pregunta con la que empezamos. Si ya desarmamos el mito de la organización como una cosa, ¿qué nos queda entonces? Pues resulta que una organización es en realidad una colección de recetas para hacer las cosas. Es un patrón de comportamientos que se conectan entre sí. Son como mapas de causa y efecto, e interpretaciones que se guardan en la memoria colectiva. Y más que nada, es un proceso que tiene que estarse recreando todo el tiempo, día a día, interacción tras interacción. Y esta es la idea clave para llevarnos a casa. La parte estable de una organización no es el organigrama colgado en la pared. Lo que de verdad le da estabilidad y continuidad son esas reglas y recetas guardadas en la memoria del grupo, las que guían el proceso interminable de organizar. En resumen, la gran contribución de Wake y de su libro La psicología social del organizar es que nos cambia el enfoque por completo. Nos mueve de la pregunta estática de ¿qué es una organización? A la pregunta dinámica y mucho más útil de qué es lo que hacen las personas que están adentro. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si somos nosotros quienes creamos los entornos que luego nos definen y nos limitan, ¿qué realidades estamos construyendo ahora mismo en nuestros trabajos y en nuestras vidas con cada una de nuestras acciones?